Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y por la gracia de Dios llegamos a este día y cerramos hoy con el capítulo número 5 y final de esta serie que hemos titulado La Divinidad de Cristo. Hasta aquí hemos dicho que las expresiones, los nombres usados para referirse al Señor Jesucristo demuestran que Él es Dios. Igualmente sus atributos, tiene los mismos atributos que tiene Dios, por lo tanto Él es Dios. Surge una pregunta, bueno, pero si Él es Dios, entonces, ¿por qué se le llama Hijo de Dios? Bueno, algo mencionamos al respecto y dijimos que no solo se le llama Hijo de Dios, también se le llama Hijo del Hombre e Hijo de David. Tres expresiones que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras y tres expresiones que tienen relación con el advenimiento de un Mesías príncipe. O bien sea estas tres expresiones, Hijo de Dios, Hijo del Hombre e Hijo de David, son expresiones de índole mesiánica. Cuando estamos hablando del advenimiento de un Mesías príncipe, ¿de qué estamos hablando? La palabra Mesías viene del hebreo y básicamente lo que quiere decir es ungido. Un concepto muy conocido a lo largo del Antiguo Testamento y que se usaba para referirse al advenimiento de un Salvador, de un Redentor, el cual iba a redimir en primera instancia al pueblo judío, al pueblo de Israel, de todas y cada una de sus penurias, pero que también en su momento establecería un reino santo y eterno aquí en la tierra. En Ageo, en el capítulo 2 nos dice el profeta, en el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este caso, el profeta Ageo lo llama el deseado, o sea, la persona que estaba siendo deseada, la persona que estaba siendo esperada, ¿verdad? Que estaba siendo deseada, que estaba siendo esperada. Como ya dijimos, un ungido que también establecería en su momento un reino de paz y justicia. Recordamos el pasaje en el capítulo 9, en el versículo 9 del libro de Zacarías, que un día vendría a establecer un reino de paz y justicia aquí en la tierra. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El deseado, el que vendría sobre un pollino, al restaurar la nación de Israel y establecer en su momento un reino santo y eterno aquí en la tierra. Por lo tanto, un Mesías, un ungido, un Salvador, un Redentor, que era esperado por todos. Era esperado por la nación de Israel, obviamente por los judíos era muy esperado. Por ejemplo, la esposa de Zacarías y madre de Juan el Bautista, Elizabeth, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 39 al 55, menciona cómo ellos esperaban el advenimiento de este Mesías, de este ungido, de este Redentor.
un anciano llamado Simeón, cuando traen al niño Jesús al templo con escasos días de haber nacido, y lo escucha llorar. Simeón expresa cómo se había realizado su sueño, ¿verdad? De ver al ungido, al Salvador del mundo, y él expresa, dice, yo esperaba este momento. Ana la profetiza también en este mismo evento, cuando llevan al niño al templo, manifiesta, ¿verdad? El anhelo y el corazón, dice, bueno, ya estoy anciana, ya estoy mayor, pero bendito sea el Señor, porque pudieron ver mis ojos al Mesías, ¿verdad? Que estábamos esperando. Felipe también menciona en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 43 al 46, y menciona al Señor Jesucristo como el Mesías. Pero me interesa mucho que vayamos al libro de Juan, al capítulo 4, al versículo 25, y hablemos un poquito de la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana dice algo interesante. Dice en el versículo 25, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado él Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas, aún en medio de los samaritanos. Y menciona dos palabras, la palabra Mesías en hebreo y la palabra Cristo o Christos en griego, que es equivalente hebreo para Mesías. O sea, ella está diciendo, sé que ha de venir el Mesías llamado el ungido de Jehová, en pocas palabras. En el versículo 26, el Señor responde a la mujer samaritana. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, ustedes están esperando a ese Mesías, a ese Cristo, a ese ungido, a ese Salvador, a ese Redentor, dice Cristo, pero yo soy. Los sabios de Oriente. Recordamos en Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, cómo llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sabios de las naciones, algunos dicen que probablemente de China, de Media, de Persia, qué sé yo, sabían del advenimiento de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor. Habían escudriñado las Escrituras y habían visto el nacimiento de una estrella y la venían siguiendo hasta Jerusalén y posteriormente hasta Belén en busca de ese Mesías que era esperado básicamente por todos, que en su momento su llegada fue anunciada por los ángeles, primero por Gabriel, quien le anunció a María, y posteriormente por una multitud de ángeles que lo anunció a los pastores que guardaban las vigilias de la noche ahí en Belén. ¿Y qué les dijo? Llegó el Mesías, ha llegado el Mesías, el que ustedes esperaban, el deseado de todas las gentes. Ha llegado. Según los profetas, este Mesías esperado por todos debería nacer de una virgen. Bien hemos leído en Isaías en el capítulo 14, y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice el autor, que traducido es, Dios
con nosotros. Los profetas también anunciaron que la concepción de este Mesías sería una concepción milagrosa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de cómo Dios en realidad tomaría forma humana a través del vientre de una mujer, María, para humanarse y venir a este mundo. De modo que eso es una concepción milagrosa. Los profetas también anunciaron que este Mesías príncipe sería llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Mesías, según los profetas, sería llamado Hijo de Dios. De ahí que muchos, durante su vida y ministerio, llamaron al Señor Jesús Hijo de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29, para citar un pasaje entre muchos otros, nos habla cómo cada vez que el Señor Jesucristo se encontraba en su caminar diario a los demonios o a los endemoniados, estos corrían delante de él. ¿Recuerda el capítulo anterior? Corrían delante de él, se postraban a sus pies y ellos lo llamaban Hijo de Dios. Mateo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos demonios reconocían que el Señor Jesucristo era el Mesías príncipe. ¿Por qué? Bueno, porque simple y sencillamente las Sagradas Escrituras dicen que el Mesías príncipe sería llamado Hijo de Dios. Entonces, si el Señor Jesucristo era llamado Hijo de Dios, entonces él era el Mesías, el ungido. De manera que lo que estamos diciendo es que la expresión Hijo de Dios es una expresión mesiánica que identifica al Mesías. Los discípulos le llamaron repetidas veces el Hijo de Dios. En Mateo 14, 23. Marta, la hermana de María y de Lázaro, exclamó: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. O sea, el Mesías príncipe. El centurión romano en la cruz del Calvario, en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué estaban diciendo? Verdaderamente este era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Sí, este es el Mesías, él es el ungido de Jehová, el que ha venido a redimir al pueblo de Israel. Este era. El eunuco, ¿recuerdan? Le dice a Felipe: mira, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le responde: yo creo. ¿Y en qué creía? Yo creo que Jesucristo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el Mesías príncipe. Saulo de Tarso, en su conversión,
en Hechos 9:20 reconoce que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así por el estilo podríamos considerar muchos otros pasajes, porque de hecho el Nuevo Testamento fue escrito para dar fe de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerde, es una expresión, pero es una expresión mesiánica. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito para dar fe de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías príncipe. Así lo dice Juan en el capítulo 20, en el versículo 31. Nos dice el apóstol Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13, el apóstol Juan reitera. El apóstol Juan reitera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos anticristos habían venido. Muchos anticristos van a venir. Pero no todos nacieron de una virgen. No todos nacieron en Belén. Ni a todos se les llamó hijos de Dios. O demostraron ser el ungido de Jehová, el Mesías príncipe. Según los profetas, al Mesías príncipe también se le llamaría el Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel habla de un hijo del hombre, o uno que tiene semejanza al Hijo del Hombre. Y en Lucas 19:10 es muy interesante porque dice Lucas: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La expresión Hijo de Dios hace alusión a la procedencia divina del Mesías príncipe. Vendría del cielo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tomando forma humana y viniendo a restaurar y a regenerar al hombre. Solo un Dios, solo el verdadero Dios podría hacer eso. ¿Por qué? Porque teniendo todas las cosas se despojó de ellas para humanarse y dar su vida en rescate por todos los hombres. La expresión Hijo de Hombre hace alusión a su procedencia humana, a su procedencia terrenal. De hecho, ya no se recuerda. Se ha visto todos nuestros videos. La palabra humano viene del hebreo Adam o Adán, y quiere decir, esta expresión, Adam, quiere decir hombre, quiere decir humano, el que procede de la tierra. Hijo de hombre, hijo de humano, que procede de. Expresión que nos recuerda por quién vino el pecado, por causa de Adán, el primer hombre.
y por quien viene la redención de todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿A quién estaba esperando el pueblo? Al Mesías príncipe. De manera que la expresión hijo del hombre también es una expresión mesiánica. Aquí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 18 al 19, nos dice Pablo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Según los profetas, el Mesías también vendría necesariamente del linaje de David. Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hay muchos otros pasajes, por ejemplo, cuando Dios hace el pacto con David, cuando Dios hace el pacto con Salomón, y Dios le dice a David: bueno, por tu fidelidad, de ti siempre saldrá un rey. O sea, la tribu de Judá había sido escogida como la tribu real, y de la familia de David saldrían aquellos que serían reyes sobre la nación de Israel. Por esa razón, al Mesías príncipe se le llamaría hijo de David. ¿Y qué dice Mateo? Un capítulo que a la mayoría de las personas que en enero, cuando se proponen leer las Sagradas Escrituras, se lo brincan y seguro empiezan con el capítulo 2, porque en Mateo, en el capítulo 1 que encontramos, leamos el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Abraham tuvo a fulano, y fulano tuvo a Mengano, y Mengano tuvo a Perencejo. Bueno, y hubo un hombre que se llamó Salmón, ¿verdad?, que engendró un hijo que se llamaba Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí fue el padre de David, y David tuvo a Salomón, y Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam, y así sucesivamente. Y recordamos a uno de todos, tuvo uno que se llamó Zorobabel. Zorobabel tuvo uno que se llamaba Eliud, y etcétera. Y hubo uno que se llamó Matán, que tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob engendró a José. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 22:42, valdría la pena que lo consideramos. Dice, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? O sea, del Mesías. Le dice el Señor Jesucristo a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos, los doctores de la ley, que conocían para adelante y para atrás los escritos del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, le responden, le dijeron: de David. Por lo tanto, la expresión hijo de David hace alusión a su linaje,
a lo que eventualmente vendría también a hacer, a restaurar el reino santo y eterno de Dios. Un reino donde more la paz y donde haya justicia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el versículo 7 dice, porque lo dilatado de su imperio no tendrá fin. De modo que el Mesías príncipe tendría un carácter divino y también un carácter humano. Sería hijo de Adán, sería hijo del hombre, pero también sería hijo de David. Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se debatió durante muchos años la naturaleza del Señor Jesucristo. Él es 100% Dios. Y después de que se humanó, 100% hombre. Tres expresiones: hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de David, que nos permiten identificar al Mesías príncipe, que nos permiten identificar al Señor Jesucristo como el Mesías príncipe, el cual siendo Dios se humanó a través del vientre de una joven virgen llamada María, quien era descendiente de la tribu de Judá y de la casa de David, al igual que su esposo José, padre adoptivo del Señor. Ambos eran de la tribu de Judá y ambos eran de la casa de David. En el libro de Apocalipsis, es muy interesante lo que vamos a mencionar, aparecen mencionados 4 seres vivientes, no muy bonitos, por cierto. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el capítulo 4, Juan comienza a describir el trono de Dios. Y dice en el versículo 6 que delante del trono de Dios hay 4 seres vivientes. En el versículo 7 los describe. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Hay 4 seres vivientes. En este caso, en el libro de Apocalipsis, con diferentes rostros. Uno con rostro o una cabeza de león, el otro con una cabeza de buey o de becerro, un tercero con cabeza de hombre o rostro de hombre, y el último de águila. ¿Sabe qué es lo interesante? El número 4. 4 seres vivientes como 4 evangelios hay: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pregunta: ¿qué tienen en común estos 4 seres vivientes con los 4 evangelios? Bueno, las similitudes son impresionantes. El león. El león es el rey de la selva, nos recuerda inmediatamente el rey de la selva. Pues bien, déjeme decirle que el libro de Mateo nos habla del Señor Jesús como el león de la tribu de Judá, el Mesías príncipe, el rey de los judíos. ¿Qué dijeron los magos? Bueno, mire, es que hemos venido siguiendo una estrella y venimos aquí porque andamos buscando, ¿a quién? Al rey de los judíos. Si usted estudia el libro de Mateo, ese es el tema central del libro de Mateo. El león de la tribu de Judá, el rey de reyes, el Mesías príncipe. Anunciado por los ángeles, anunciado por Juan el Bautista. El buey, el becerro o el cordero, este ser viviente.
Pues el buey, el becerro, el cordero, era animal que se ofrecía en sacrificio por el perdón de los pecados de todos los hombres. Pues bien, Marcos nos habla del Señor Jesús como el siervo perfecto, el que se sacrificó por el perdón de los pecados de toda la raza humana. Cuando vino a Juan el Bautista, usted recuerda lo que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9, hay un lamento. Ha llegado la culminación de los tiempos. Y Juan llora por la redención de todos los hombres. No hay quien abra el libro. Y de repente aquí, en Apocalipsis, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Inmolado, sacrificado. El hombre, el ser viviente que tenía rostro de hombre. Recuerda de nuevo, la palabra hombre viene del hebreo Adán y quiere decir ser humano, el que procede de la tierra. Y resulta que Lucas nos habla del Señor Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el que debe ser el modelo para nosotros, el que debe ser imitado. Romanos, capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y por fin llegamos al cuarto ser viviente, el que tiene el rostro de águila. El águila, el animal que reina sobre los cielos, sobre todos los cielos. Bueno, Juan nos habla del Señor Jesús en el cuarto evangelio como el que procede del cielo. Y es Juan, repetidas veces, quien llama al Señor Jesús Hijo de Dios. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, o para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje que nos interesa así considerar es el que se encuentra en el capítulo 8, en el versículo 23 del libro de San Juan. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cuál era su procedencia? Del cielo. Las similitudes son impresionantes. De modo que la expresión Hijo de Dios hace alusión a su procedencia divina, del cielo. Y la expresión Hijo del Hombre, Adán, hombre humano, hace alusión a su procedencia humana, terrenal. Son expresiones que nos hablan de su procedencia del cielo, de la tierra, pero también de su amor. Amor por toda la humanidad. Alguien dice: bueno, pero es que él es llamado el primogénito. Bueno, sí, es el primogénito de su madre. Ahí en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 7, es el primogénito. Quiere decir que si hubo un primero,
piénselo y medítelo, y compárelo con Marcos 6, 1 al 3, o un segundo y un tercero. Entonces, pero cuando se le llama primogénito, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿De quién está hablando? De María. Es el hijo primogénito de María, el primero. En el libro de San Juan, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 16, es llamado el unigénito. Déjeme decirle que la palabra unigénito viene del griego monógenes. Es una palabra compuesta. Monógenes. La palabra monos quiere decir único o único. O sea, único o único. O sea, es uno. No hay más. Solo hay uno. Entonces dice la palabra genes, monógenes, quiere decir género. O bien sea, el Señor Jesucristo es único en su género. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios. Y siendo Dios, el cual es inmutable, insondable, de repente a través del vientre de María, se humanó, tomó forma humana. Ese es el milagro. ¿Verdad? Entonces por eso se le usa el término unigénito. Es el primogénito de María, pero el unigénito del Padre por el elemento milagroso de su concepción. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la época bíblica los hijos eran un bien sumamente preciado. Y Dios ahora dice entregarnos por amor a su único hijo. Entonces llamarle único hijo. O sea, solo tienes un hijo. Nada más. Quieres decir que estás entregando tu bien más preciado. De modo que estas expresiones, hijo de Dios, hijo de David, hijo del hombre, lo que reflejan es el grande y puro amor de Dios por toda la humanidad, pues nos entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, su único llamado Hijo, para que muriese sacrificalmente por todos los hombres en la cruz del Calvario. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tres expresiones de carácter mesiánico que nos ayudan a identificar al Mesías príncipe con la persona del Señor Jesucristo. Cuando lo llamaron Hijo de Dios, cuando lo llamaron Hijo del Hombre, cuando lo llamaron Hijo de David, estaban reconociendo públicamente que Él era el Mesías príncipe, el prometido, el deseado, y que no tenían que esperar a ningún otro. Algo que muchos grupos denominacionales no han entendido aún, porque siguen esperando a un Mesías que ya vino hace 2000 años y murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Así que repito,
el ser llamado Hijo de Dios no es un indicativo de que haya sido creado, pues ya fue establecido que Él es preexistente, que no tiene principio ni fin. Según ya vimos en un capítulo anterior, estas expresiones eran una marca que le identificaban como el Mesías príncipe. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.